Que hay gente de YouTube. Hace tanto tiempo sin decir eso, jajaja. Pues aquí ando muy contento por traer a la vida una serie que había cancelado. Después de tanto tiempo de pensarlo he tomado la decisión de continuar con esta historia. Ya que sería un crimen no compartir todas las ideas que tengo para este proyecto con ustedes. Que espero y les gusten mucho. Ya por último quería agradecerles por todo el apoyo que le han dado a mis últimas historias, de verdad muchas gracias por seguir aquí. A celebrar, gente. Que el colosal ha regresado. Sin nada más que comentar. Yo me retiro. Buen día, buena tarde o buena noche. Con una enorme responsabilidad descansando sobre mi espalda, me adentré a la oscuridad que ofrecía aquella habitación tras la puerta. Tenía miedo de que algo saliera de repente para querer matarme. Lo que realmente me mataba era no ver más que la densa oscuridad. En la habitación solo se escuchaban mis pasos avanzando. Tomé mi espada y me coloqué el escudo en mi brazo izquierdo. Estaba listo para cualquier cosa. De pronto, tras unos segundos, el diseño del sol que adornaba mi escudo de madera comenzó a brillar. Emitía luz propia. Su luz era casi tan radiante como la de una gran linterna. Gracias a esto pude ver con detenimiento la habitación en la cual me encontraba. Más que habitación. Ese lugar era una bodega en la cual habían muchos estantes vacíos. Todo eso había sido saqueado antes. Por su aspecto lleno de polvo, todo esto llevaba mucho tiempo aquí abajo. Por el suelo y los estantes muchas vainas sin espadas estaban tiradas por ahí, al igual que escudos antiguos. Sea quien sea que se haya saqueado este lugar, había aseguro lo más importante. Pero qué clase de pendejo llevaría espadas sin sus vainas. Tras avanzar un buen tramo me percaté de que a mi derecha estaba un estante tirado y olvidado en el suelo. Enterrado por vainas y escudos viejos. Me acerqué hacia él ya que me había llamado la atención una cosa. Que ese estante era el único que tenía una armadura. Comencé a quitar los escudos y las vainas pateándolas hacia un lado. Después de unos minutos pude sacar esa armadura. Solo era una pechera con hombreras y nada más. De la emoción comencé a ponérmela. Gracias a Dios sabía cómo. Al colocármela me sentía muy cómodo. Me quedaba algo floja pero servía. Me hubiera encantado encontrar el equipo completo, pero este lot era genial. Era una armadura color acero con el dibujo de un ave fénix en el pecho. A pesar de la situación me sentía muy feliz y emocionado, porque justo el día de mi cumpleaños había recibido como regalo las armas de un caballero y me había encontrado con una armadura genial. Siempre quise lucir así. Tras ponerme aquella armadura continué mi camino. Luego de recorrer toda la habitación llegué a una puerta hecha con barras de metal que enseguida se abrió al jalar una vieja y oxidada palanca que estaba en la pared. Al salir de la habitación, me encontré con algo muy extraño. Había llegado a una zona con calabozos en las cuales no habían más que huesos y ropa rasgada. Lo extraño no era eso, sino que al final del camino había un agujero. Un agujero más grande que el de una alcantarilla. Si quería salir del pozo tenía que lanzarme a ese agujero, ya que no habían más caminos por recorrer. Ese era el final. Estos calabozos parecían haber sufrido varios cambios en su estructura. En lo que sería la salida normal, habían unos barrotes enormes de acero que ni mi espada podría cortar. Así que cerré mis ojos. Y empuñando fuertemente mis armas, salté al agujero. La caída no había sido tan profunda. Pero me había dolido todo el cuerpo al aterrizar. Me estaba convirtiendo lentamente en un puto negativo. Si no me daba prisa moriría solo y olvidado. Mis heridas comenzaron a dolerme aún más. Pero hubo algo que hizo que olvidara mi dolor por un segundo. Había aterrizado sobre una montaña de miles y miles de monedas de oro. La luz de mi escudo me permitió ver que me encontraba en una habitación la cual alojaba este enorme tesoro. Como estamas montañas de monedas se encontraban por toda la habitación. ¿Pero de quién será todo esto? Como pude me bajé de aquella montaña de oro y continué mi camino. Deseaba que nadie tuviera conocimiento sobre este tesoro.
ya que de ser así se haría una guerra civil por obtenerlo. Ya con los puntos negativos es suficiente como para tener otro desmadre. Y no solo habían montañas de monedas a mi alrededor, sino también habían joyas, rubíes y gemas. Junto a cofres enormes hasta la madre de oro. Como nunca había tocado una moneda de esas, decidí tomar una del suelo. Estaba hermosa. Me la había guardado en el bolsillo. Se la regalaré a mi padre cuando lo vuelva a ver. Me temo que eso no te pertenece. Pero para que veas que soy generoso, tómalo como pago. Por haberme ahorrado la molestia de eliminar a esa bruja y a sus esqueletos de mierda. Aunque es una pena que no podrás gastarte esa pequeña moneda. Una escalofriante y ronca voz había venido desde el fondo de la habitación donde mi escudo no alcanzaba a iluminar. Pronto de un chasquido, las antorchas muertas que estaban alrededor de la habitación se encendieron. Menos las que se encontraban al fondo. Quien me había hablado no quería ser visto todavía. Pronto un zumbido similar al de las abejas se escuchaba por todo el lugar. Primero fue uno. Y luego fueron muchos. A mi alrededor comenzaron a aparecer unas enormes y horribles avispas. Con gigantes me refiero a que estaban del tamaño de un perro pitbull. Sus ojos brillaban de un color rojo. Estas enormes avispas tenían un aspecto humanoide. Tenían brazos y piernas. En sus manos empuñaban espadas y escudos. Eran unas 5 avispas armadas. Ahora ya sabía quién había saqueado la habitación anterior. Maldita sea, arañas gigantes y ahora avispas humanoides. Esto no puede empeorar. 3 avispas volaron hacia mí alzando sus espadas. Yo salté hacia atrás. Solo para ser atacado por mi lado izquierdo. Bloqueé con mi escudo un ataque que debió decapitarme. Aunque había evitado la muerte gracias a mi escudo, me era muy difícil usarlo, por la falta de mis 2 dedos. Si no lo ajustaba pronto no podría usarlo. Pronto comencé a correr alrededor del área. Los mortales ataques que venían hacia mí los desviaba con mi espada. Chispas saltaban por el choque de los aceros. Las avispas eran muy rápidas sin exagerar. Cuando tuve la oportunidad salté hacia atrás dando una voltereta. Me costaba mucho seguirles el ritmo. Escuchar el zumbido de las avispas me aterraba. Bien. Será muy difícil decapitar a esas desgraciadas. Por lo rápido que se mueven. Lo mejor será intentar rebanar sus brazos, así no tendré que lidiar con los cortes. Si tengo éxito podré decapitarlas a todas. Dije yo en voz baja. Ahí estaba yo. A punto de enfrentarme a la muerte sin tener experiencia en combate con espadas. Solo tenía a mi disposición los movimientos de artes marciales mixtas y las técnicas que medio aprendí de mi padre cuando él entrenaba en solitario. Recuerdo que lo espiaba y lo grababa sin que él se diera cuenta. Para después estudiar esas técnicas y practicarlas en solitario. Para mi mala suerte nunca pude dominar ninguna. Di un grito para darme valor y corrí hacia las avispas. Ahora yo ataque primero. Me prepare y ejecute la técnica del tornado. Creada por mi padre. Y actualmente usada por Sofía. Cuando las avispas se acercaron hacia mí, corrí subiéndome a una montaña de monedas, salté y en el aire comencé a girar rápidamente. Aunque el ataque fue ejecutado con poca fuerza y velocidad. Había funcionado. El hecho de que me acorralaran sirvió para poder dañarlas a todas. 3 se habían puesto frente a mí. Y 2 a mis espaldas. Cuando dejé de girar caí torpemente por aquella montaña de oro rodando hasta el suelo. No podía creer que había funcionado. Les había hecho cortes bastante profundos a las avispas. Sangre verde goteaba de sus cuerpos manchando el suelo y el oro. Ahora ya volaban más lento y se habían vuelto más torpes. No perdí mi tiempo. Me levanté para hacerle frente a 2 de ellas que venían a decapitarme. Estaban bastante enojadas. Sus ataques, aunque más lentos, no dejaban de ser mortales. Podía sentir la fuerza de sus espadazos en mi escudo. Mi espada vibraba al desviar los ataques. Hubo un momento en el que ambas avispas alzaron sus espadas. Ese era el momento en el que debía rebanar sus brazos. Tomé mi espada con fuerza. Pero antes de ejecutar mi ataque, una de las otras avispas me conectó un fuerte corte en mi espalda desde atrás, impactando en la armadura. La fuerza había sido tal que me había lanzado hacia el frente, provocando que las avispas frente a mí cambiaran la forma de su ataque. De querer conectar un corte vertical, cambiaron a un corte horizontal. Con esto ya me era más difícil cortar sus brazos. A su puta madre.
Lo único que pude hacer fue lanzar un ataque desesperado que logró cortar las alas de una de ellas. Caí torpemente al suelo de nuevo. Ya estaba muy debilitado. Me costaba mantener el equilibrio. La técnica de tornado me había dejado agotado. Aunque no había logrado mi cometido, al menos había conectado un ataque efectivo. Aquella avispa sin alas se retorcía en el suelo. Las otras 4 se pusieron al frente de ella protegiéndola. Rápidamente se lanzaron hacia mí lanzándome ataques muy coordinados. Una me ataca a la cabeza, otra a mis piernas y la última a mi torso. Me era muy difícil bloquear y desviar esos ataques. No tenía oportunidad de contraatacar. De la nada me habían acorralado en una pared. Me tenían contra las cuerdas. Me reduje y alcé mi escudo recibiendo de lleno los ataques. Ya me era casi imposible sostener el escudo con mi mano incompleta. El escudo se sacudía fuertemente tras recibir el daño. Rápidamente lo ajusté tan fuerte como pude. Me levanté y con la ayuda de mi escudo los aventé hacia atrás. Corrí hacia la avispa que estaba enfrente de mi, salté y di una voltereta. Al quedar a espaldas de ella, de un ataque giratorio, pude partir en 2 a esa malpárida. Las demás se voltearon al instante. El cuerpo rebanado de la avispa cayó al suelo fuertemente. Rápidamente pateé ese incompleto cuerpo a 2 avispas que venían hacia mí. Con esto logré desequilibrarlas unos segundos. La última avispa voló hacia mí con su espada al frente, con el fin de matarme de una estocada. Cuando la hoja estaba a segundos de atravesar mi cabeza, yo la desvié golpeándola con fuerza. Logré que soltara su espada. Con eso abrió totalmente su guardia descuidando su torso. Yo aproveché y le clavé mi espada directamente en el pecho. Solo quedan 3, dije yo. Rápidamente saqué mi ensangrentada espada y lancé el cadáver del insecto hacia un lado. Las otras 2 avispas ya estaban detrás de mí. Rápidamente lancé un corte curvo a la vez que me volteaba. Mi ataque había sido bloqueado. Me di cuenta de que esas avispas ya no volaban. Ahora caminaban, ya que sus alas se habían llenado con la asquerosa sangre verde de su compañera muerta. Di un salto. Alcé mi espada y lancé un ataque vertical hacia una de ellas. La avispas también había lanzado un ataque igual. El más lento moriría. Mi ataque no la mató, pero sí le rebanó el brazo. Su ataque solo se impactó en mi hombrera izquierda. Me puse frente a ella y rápidamente lo lancé hacia su compañera de una fuerte patada frontal. Cuando las 2 avispas chocaron, yo corrí hacia ellas, acabándolas con una estocada letal que terminó por atravesarlas, muriendo al instante. Después caminé hacia la avispa sin alas que se retorcía en el suelo. Mientras se arrastraba por el suelo intentó levantarse, usando su espada como apoyo. Yo rápidamente amputé su brazo y posteriormente cercené su cabeza, terminando así con esas malditas hijas de puta. Caí al suelo de rodillas por el cansancio. Mi respiración era bastante agitada. Usé mi espada como apoyo para no desplomarme en el suelo. Me dolía todo el cuerpo. Por el esfuerzo mis heridas se habían abierto más. De pronto el sonido de un filo rebanando carne me hizo temblar. De la oscuridad comenzó a rodar hacia mí una cabeza. Una horrible y enorme cabeza de lo que parecía ser una cabra. Esta tenía miles de cortes en el rostro. Le faltaban los 2 ojos. La cabeza se detuvo justo frente a mí. Yo me asusté y me comencé a arrastrar hacia atrás. ¿Acaso ese era el tipo que me habló desde la oscuridad y fue asesinado por alguien más? Preguntaba yo. Mi duda fue aclarada segundos después. Un chasquido se escuchó y tras esto las antorchas restantes se encendieron dejándome ver al asesino. Era una avispa con un cuerpo de humano. No era como las demás avispas. Esta criatura tenía un cuerpo musculoso y fuerte. Lucía tan intimidante. Era más alto que yo, superando también a las avispas anteriores. Portaba una armadura de color gris, con detalles amarillos. Tenía muchos rayones y abolladuras como también partes faltantes. Parecía vieja. Su rostro era horrible. Ojos enormes de color verde. Sonreía al verme, me mostraba unos horribles y afilados colmillos llenos de sangre. Cargaba el cadáver sin cabeza de su víctima. Lo que alguna vez fue una cabra humana con armadura. La espada de ese pobre infeliz yacía en el suelo partida en 2. La avispa lanzó el cadáver hacia un lado. El insecto empuñaba una espada de oro cubierta de sangre. La espada estaba muy mellada y usada, pero parecía funcionar aún.
De su espalda sacó otra espada igual. Yo aún seguía en el suelo muerto del terror. Como pude. Puse mi escudo al frente y tomé con fuerza mi espada. Estaba temblando. Tienes potencial, amigo, de verdad. Si te soy sincero, no tengo nada en contra tuya. Podría dejarte ir y todos felices. Pero no puedo permitir que vayas y le digas al mundo que aquí se esconde un tesoro. Además tengo mucha hambre, y la carne humana es deliciosa y muy nutritiva, y más si es de un joven. Así que si no pones resistencia te juro que te mataré rápido. Dio un gran salto hacia a mí. Sus espadas habían chocado muy fuerte con mi escudo. Yo contraataqué. Lancé un corte en X rápidamente. Que solo destruyó parte de su hombrera izquierda. Lancé una patada de giro a su pecho para alejarlo. Ahora yo corrí hacia él. Comenzaba a analizarlo. Me di cuenta de que tenía varios puntos en los cuales no tenía blindaje. Ahí atacaría. Al llegar a él, comenzó un brutal intercambio de ataques. Bloqueaba y desviaba sus cortes. Pero no lograba hacerle nada. Cuando me lanzó un corte para decapitarme, yo me agaché. Enseguida lancé un corte ascendente desde su muslo derecho hasta su pecho. Después salté y en el aire lo golpeé con una patada de gancho que lo mandó al suelo por unos instantes. Me preparé para decapitarlo con la técnica del tornado. Salté y giré. Por desgracia, la bestia logró levantarse a tiempo. Y respondió con un corte que no pude bloquear. Usando sus dos espadas a la vez dañó severamente mi armadura. Al golpearla, tal ataque me mandó directo al suelo por la fuerza, matando así mi técnica. Mi hombrera izquierda estaba destrozada y partes de la armadura le habían desprendido. No podía creer cómo con un ataque simple me pudo detener y lanzarme suelo a la vez. Sin darme oportunidad de levantarme, la bestia se paró frente a mí. Para abrumarme con una ola de ataques seguidos que solo podía bloquear con mi escudo. Una y otra vez. Un espadazo tras otro. El escudo que débilmente tomaba con mi mano incómoda había sido arrancado de mi brazo derecho tras el ataque final. Pude sentir cómo usó ambas espadas en un solo ataque. Mi escudo voló lejos hasta quedar clavado en una montaña de oro. La bestia alzó sus espadas listo para asesinarme. Este hijo de puta sonreía. Rápidamente solté mi espada. Después lo tomé de sus tobillos. Coloqué mis pies en su abdomen. Enseguida jalé sus pies al mismo tiempo que lo empujé con mis piernas. La bestia cayó. Luego me subí sobre él y comencé a golpearle la cabeza una y otra vez. Mi furia era demasiada. La bestia es superior a mí en el uso de la espada. No tenía oportunidad. Pero yo sabía usar mis puños. Lo mataría con mis propias manos. Pronto comencé a llenarme con su sangre. Mis vendas se empapaban de ese líquido verde con cada golpe. La bestia reaccionó. Con su mano izquierda, tomó su espada. Listo para hacerme pedazos. Pero antes de ser impactado, detuve ese débil ataque tomándolo de la muñeca. Para posteriormente romperla de un simple movimiento. La bestia gritó horrible. Pronto, de un último puñetazo, le había reventado la cabeza, dejando una mancha verde en el suelo. La bestia había muerto. Me levanté tosiendo muy fuerte hasta casi vomitar. Llegué hasta mi espada y la tomé. Miraba sorprendido a la bestia. ¿Cómo pude derrotarte?, decía yo. Parece que me subestimaste, guapo. Le di la espalda al cadáver de la bestia. Caminé hacia donde estaba mi escudo. Cuando de pronto un escalofrío recorrió toda mi espalda. Al ver cómo el filo de una espada atravesaba mi torso. Esa maldita espada de oro ahora estaba teñida de rojo. Esa hoja había perforado la armadura. Pronto una fría y mojada mano había tocado mi hombro derecho. Todo este esfuerzo para solo bañarte con un poco de mi sangre. En mis años de conquista, mis oponentes jamás lograban darme con sus armas, mucho menos con sus manos. Pero tú hiciste ambas cosas. Eres el primer cabrón que logra hacerme sangrar. Como muestra de respeto, no mediré mis ataques. Te daré el mejor combate nunca antes visto. De pronto la bestia sacó su espada rápidamente de mi pecho. Me tomó del cuello y me lanzó hacia adelante. Tambaleante luchaba por mantenerme de pie. Empezaba a escupir sangre. Rápidamente dejé de darle la espalda a mi oponente. Este caminaba lentamente hacia a mí. Miraba como la mitad de su cabeza comenzaba a regenerarse. Pero al hacerlo, sus heridas, que eran sanadas, brillaban levemente de un color rosa. Su muñeca se había curado. De pronto tomó impulso.
y desapareció de mi vista. Comenzó a moverse por toda el área a una gran velocidad. Saltaba de pared en pared, corría de un lado a otro, a la vez que me cortaba. Corte tras corte. Era como si estuviera atrapado en el ojo de un huracán de cortes. Exacto. Me traía de un lado a otro. Pronto la velocidad aumentó. Y con sus potentes ataques destruyó por completo mi armadura hasta dejarme completamente desprotegido. Después continuó cortando cada parte de mi ser. Eran cortes tan finos y tan profundos que en tan solo segundos estaba lleno de cortes. Era como si me hubiera enfrentado al dominio de su cuna. De pronto aquel monstruo completamente sanado se paró frente a mí. Y con sus armas me conectó un fuerte corte desde mi hombro hasta mi muslo derecho. Un corte muy profundo. Y yo era incapaz de defenderme. Estaba tan débil. Pronto de una patada frontal me lanzó fuertemente hacia una montaña de monedas en la cual me quedé clavado. Aquella bestia lanzó una de sus espadas en el aire. Mientras giraba tomaba con fuerza su otra espada. Cuando la que estaba suspendida en el aire estaba a punto de tocar el suelo, la bestia golpeó con fuerza el arma, lanzándola rápidamente hacia mí. El movimiento había sido espectacular. Logró golpear la espada de una manera tan específica que hizo que el arma saliera disparada hacia mí a una gran velocidad y en línea recta como si de una flecha se tratara. Ese movimiento terminaría con mi vida. Pero algo sucedió. Alguien había aterrizado frente a mí. Esa persona había detenido aquel lanzamiento mortal. Lo había detenido con las palmas de sus manos. Esa persona había detenido una maldita espada voladora con las manos. Y esa persona era mi salvadora. Ilse. Hola cariño. Seguro que te alegras de verme.